bienvenidos a todos a una nueva entrevista. Estamos con el doctor Sebastián Basso, actual fiscal del caso AMIA y profesor acá en la UCA. Primero, gracias por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Y queríamos empezar un poquito acerca de su trayectoria, preguntándole primero qué lo motivó a estudiar Derecho y cómo fue el camino profesional que lo llevó a convertirse en el fiscal que es hoy. A ver, yo empecé, cuando salí del colegio, empecé a estudiar filosofía. Y después entré a tribunales, me gustó, y la vida me llevó a cambiar la filosofía por Derecho. Y terminé la carrera de Derecho, y como trabajaba en juzgados penales y me gustaba lo penal, pues seguí caminando por el Derecho penal. Y después fui a estudiar afuera, estuve estudiando en España una maestría en Derecho Penal, con una especialización también que hice en Italia. Y bueno, ya ahí el derroteo profesional me hizo que el Derecho Penal fuera, digamos, la rama donde más me especializara. Pero siempre la filosofía quedó dando vueltas en mi corazón y en mi cabeza, y ya recibí Derecho, retomé la carrera de filosofía, nunca la terminé, pero bueno, es lo que más me lleva a leer cotidianamente cosas de filosofía, de Derecho y la política también, que me interesó. Entonces, eso fue el ámbito, digamos, intelectual que me formó. Y en el ámbito profesional, siempre estuve en el ámbito judicial. Empecé en un juzgado penal de la ciudad, y para los años 90 y largos pasé por una defensoría y terminé de secretario, que es el cargo anterior a fiscal de una fiscalía federal en lo que sería Comodoro Pi. Hasta que en el año 2008 concursaba para ser juez o fiscal. Fui seleccionado en un concurso para ser fiscal federal de Morón. El concurso tenés que presentar una carpeta de antecedentes, dar un examen, y bueno, en esa competencia los primeros 3 que quedamos se eleva al Poder Ejecutivo, y en su momento el presidente era Néstor Kirchner, seleccionó mi nombre, el Congreso de la República me dio la aprobación, el acuerdo, y finalmente en febrero del 2008 salió el decreto de la presidenta, en ese momento era Cristina Kirchner, y bueno, juré como fiscal federal de Morón. Y ahí estoy desde el año 2008 como fiscal federal de Morón, que abarca toda la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Moreno, Matanza, Marcos Paz, Morón, entre otros partidos. Y siendo fiscal de Morón, de manera paralela, en algunas oportunidades tuve que ser fiscal federal en San Isidro por varios años. Y en el año 2018, el actual procurador interino, que es Eduardo Casal, me convocó para hacerme cargo de la unidad fiscal que investiga el atentado de AMIA. Con lo cual, desde el año 2018 estoy de fiscal federal de Morón y también a cargo de la investigación del caso AMIA. Perfecto. ¿Cuál considera que es hoy el rol de un fiscal en la sociedad argentina y cómo cree que fue cambiando en los últimos años? Bueno, los fiscales, hubo autores que decían que éramos los adolescentes, y estamos en búsqueda de la identidad, todavía no sabemos bien qué somos. ¿Por qué? Porque en la investigación penal el rol protagónico siempre lo tuvo lo que se llamó el juez de instrucción o el juez federal. Y en los últimos, diría, 30 años, poco a poco el papel de investigador fue trasladándose al fiscal, y hoy por hoy los fiscales somos los encargados de investigar delitos, identificar a los culpables y llevarlos ante un juez para que sean juzgados, y obviamente pedir condena para ellos. Es decir, el papel nuestro hoy por hoy es el de seleccionar los casos para investigar, hacer investigaciones eficaces para identificar a las personas que después serán llevadas a los tribunales para que sean juzgados y obviamente a pedido del fiscal condenados. Ese es el papel fundamental. Perfecto.
Y metiéndonos un poco en el caso más importante, que es el caso AMIA, quería saber más que nada cuál es el estado actual del caso de la AMIA y qué avances o qué complicaciones más que nada está teniendo, más considerando el actual conflicto entre Irán e Israel y la nueva designación del comandante de la Guardia Revolucionaria, que es... Majid. Sí. A ver, el caso AMIA tiene distintas vetas que lo hacen un caso muy importante para la Argentina. Primero, porque fue un atentado terrorista de alta envergadura, donde murieron más de 80 personas, principalmente de la comunidad judía. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1994, nunca hubo un atentado tan importante a nivel global contra la comunidad judía como fue el caso AMIA. De ahí su trascendencia, no solo para la Argentina, sino para el mundo. ¿Cuáles fueron las complicaciones? Bueno, que Argentina en el año 94 no se esperaba un atentado de esa magnitud, más allá que en 1992, 2 años antes, había habido un atentado similar contra la Embajada de Israel. Argentina no tenía una preparación específica para terrorismo en esa época, por lo tanto hubo muchas deficiencias en la investigación y lamentablemente hoy los únicos condenados por el caso AMIA son el juez, los fiscales, policías y servicios de inteligencia que trabajaban en el caso AMIA. Los primeros investigadores fueron todos condenados por irregularidades o delitos que se cometieron durante esa investigación. Eso es una complicación, ¿por qué? Porque todavía queda en el imaginario social que en el caso AMIA se hizo todo mal y que no se sabe nada. Entonces, una de las complicaciones es tratar de demostrarle a la sociedad que pese a que hubo cosas feas, hubo irregularidades, hubo delitos, hubo prueba contaminada, hay prueba válida, hubo mucho trabajo y buen trabajo que permitió aclarar y esclarecer mucho del caso. Entonces, hoy por hoy tenemos gran parte del caso esclarecido. ¿Cuál es la segunda complicación? Que en general los delitos, uno piensa en un delito que los delincuentes viven en 50 kilómetros a la redonda y que la prueba está en 50 kilómetros a la redonda. Casos como AMIA exceden eso, ¿por qué? Porque claramente el caso AMIA se planeó y se ejecutó por personas que no viven en Argentina, que lo único que recibió Argentina fueron los daños de ese delito. Es decir, acá vino un grupo operativo, puso una bomba, mató gente y después se fue. O sea, acá en Argentina la prueba sobre quiénes son los autores del hecho es muy escasa. La mayoría de las pruebas están en el exterior. Y ahí empieza todo el tema de las relaciones internacionales y la posibilidad o no de que los países cooperen para aportar pruebas penales. Esto es complejo, ¿por qué? Porque el derecho penal es muy nacionalista, muy soberanista. A los países no les gusta colaborar con otros países. Entonces ya conseguir colaboración externa es complejo. Y le sumamos otra complejidad, que acá atrás está un Estado, que es el Estado Islámico, el Estado de Irán, perdón, el Estado de la República Islámica del Irán, donde la mayoría de las pruebas obviamente están en ese territorio y claramente ellos no han colaborado ni piensan colaborar. Pese a todo eso, se pudo reconstruir gran parte, no todo, de quiénes fueron los autores del atentado y se acusó a determinadas personas, muchos de origen iraní y otros de origen libanés. Obviamente todos esos están fuera de Argentina y su captura es casi imposible. ¿Por qué? Porque muchos son funcionarios de Irán, del gobierno iraní, pese a que pasaron más de 30 años, todavía ese régimen político gobierna Irán y los funcionarios siguen siendo los mismos, van rotando los cargos, pero siguen siendo las mismas personas. Y los libaneses están vinculados a una organización terrorista internacional que se llama Hezbollah, que tiene sede en el Líbano, pero tiene ramificaciones en otra parte del mundo, acá en Argentina o cerca de Argentina, en la zona de triple frontera, que es en Brasil, Argentina y Paraguay. Por lo tanto, su captura es muy compleja. Es casi, le diría, utópico pensar que hoy por hoy el Estado argentino tiene capacidad de que esas personas se convoquen a juicio. Por eso este año el Congreso de la República sacó una ley de lo que se llama juicio en ausencia,
que es decir, hacer un juicio sin que esas personas estén presentes, como para dar una cierta reparación de justicia a las víctimas y mostrarle a la sociedad que, bueno, que hubo un atentado y cómo fue la mecánica y que se investigó y que hay pruebas y evidencias que permiten determinar que esas personas tienen que ser responsabilizadas por el caso del atentado. Bien. Me sacaste la pregunta del caso en ausencia. Después, si querés, puedes ahondar un poquito más en eso. Pero queríamos ver, o sea, si podías ahondar un poquito más en la cooperación internacional en esta causa y cuáles son las principales barreras que tiene en lo relativo a las extradiciones y la asistencia judicial, que más o menos ya lo dijiste. Sí, es que el tema, la cooperación internacional siempre fue de nula a escasa. Quizás en los últimos años se proyectó mucho organismos supranacionales, organizaciones internacionales que hicieron que se vayan unificando más los países y que la cooperación sea un poco más fluida. En los ámbitos comerciales, civiles, por ahí la cooperación sí se hizo muy fluida, incluso la Unión Europea es un ejemplo de una cooperación muy profunda. Pero en el ámbito penal todavía esa cooperación es bastante escasa. Hay tratados internacionales, tanto multilaterales como bilaterales, que firmó Argentina, que con algunos países esa cooperación es más fluida, pero con la mayoría de los países del mundo no es tan así. Y aún con los países con los cuales firmamos tratados, también hay muchos celos en la cuestión de la penal, y más que nada en temas de alta conflictividad como puede ser el terrorismo, donde más allá de los delitos cometidos hay cuestiones políticas e ideológicas en juego. Entonces la cooperación no es tan sencilla. En el caso de terrorismo, más allá de la cooperación judicial, hay mucha cooperación o intercambio de información entre los servicios de inteligencia, lo cual eso complejiza más el tema. ¿Por qué? Porque los servicios de inteligencia obviamente mantienen sigilo secreto en sus actividades y la cooperación es con una alta densidad política. Entonces ahí juega mucho la política. En estos 31 años que casi van del atentado, obviamente los vaivenes políticos, no solo de Argentina, sino de los otros estados, fueron muy profundos. Si Argentina pasa de un extremo a otro, otros estados lo mismo, entonces a veces la cooperación penal va de la mano de esos vaivenes. Entonces es complejo. Se hacen esfuerzos, todo. Ahora, por ejemplo, este año recién firmamos un acuerdo de investigación conjunta con Paraguay para que podamos intercambiar más fácil la información entre la Fiscalía Paraguaya y la Argentina, y quizás la hagamos ahora con Panamá. Para darles una idea de cómo es una cooperación judicial penal, yo soy fiscal y yo quiero tomar la declaración de un testigo, tengo que pedirle al procurador que le pida a la Cancillería Argentina que le pida a la Cancillería del otro país que a su vez le pida al juez de ese país que le tome declaración a ese testigo. Y una vez que le toma declaración, la respuesta tiene el mismo camino. El fiscal o el juez de ese país se lo manda a la Cancillería de ese país, que a su vez se lo manda a la Cancillería de nuestro país, que a su vez se lo manda al procurador y el procurador me lo manda a mí. Imagínense, todo ese camino está condimentado por toda la política interna y externa. Entonces puede ser que una medida pueda tardar 10 años, puede ser que nunca se cumpla. De hecho, a Irán se le pidió prueba y Irán contestó, no entiendo. Le mandamos de vuelta, no entiendo. El no entiendo tardó 4 años en contestar, decir no entiendo. O sea, es claramente maniobras políticas. Entonces es muy complejo. Este acuerdo de investigación, por ejemplo, permite que yo hable directamente con el fiscal paraguayo y no tenga que hacer todo ese caminito. Pero esto fue producto de un acuerdo Mercosur firmado hace muchos años, acuerdos entre procuradores, acuerdos entre Cancillería y acuerdos entre los dos fiscales que trabajamos. O sea, las relaciones internacionales tienen mucho de la diplomacia. Y en el ámbito penal, aunque parezca que todos queremos las justicias, todos queremos intereses. Y nos manejamos por intereses, los países se manejan por intereses y por costos. Es decir, qué beneficio le trae a otro país colaborar con Argentina y cuánto va a invertir en esa colaboración.
lo mismo hacemos nosotros cuando viene un pedido de cooperación de otro país. Es decir, si viene un pedido de cooperación de otro país, yo, Argentina, tengo que invertir en recursos fiscales, de policías, para hacer medidas de prueba. Y bueno, no sé si vale la pena invertir y qué beneficio trae para Argentina invertir en esas cosas. Por eso les digo, a nivel internacional, el ideal de justicia universal está muy simpático, pero hay que ser más realista y ver cuáles son los intereses en juego. Perfecto. ¿Y cuáles son los principales detenidos que gustaría, o sea, que desde el caso AMIA se buscan encarcelar por... Bien, nosotros obviamente no queremos encarcelar a cualquiera, no queremos decir la responsabilidad a cualquiera, sino de gente que tengamos evidencias judicialmente válidas que permitan decir esta persona es responsable del atentado a la AMIA. Nosotros identificamos aproximadamente 10, 11 personas, de las cuales 5 o 6 son altos funcionarios del gobierno iraní. ¿Por qué? Porque son los que decidieron, entre ellos el líder supremo. El líder supremo de Irán, que es Ali Khamenei, es quien en definitiva toma las decisiones más importantes de política exterior de Irán. Y dentro de la política exterior de Irán, de acuerdo a la investigación que se hizo en AMIA y con participación de expertos, se ha demostrado que el terrorismo, es decir, hacer atentados en el exterior, es parte de la política exterior. Y eso solamente lo puede decidir el líder supremo, junto con un comité de altos funcionarios. Por eso nosotros vamos por la captura de esos altos funcionarios que están actualmente en Irán. Entonces, ¿el conflicto de Irán influye en el caso AMIA? Y sí, porque esos altos funcionarios están ahí en la primera línea. De hecho, Ahmad Bahiri fue jefe de las fuerzas del ejército revolucionario, o digamos, la fuerza de inteligencia de Irán en el 94, y la semana pasada, cuando murió el jefe del ejército actual, del ejército revolucionario, la fuerza Pasdaran, subió él en reemplazo. Igual ahora ya lo pusieron a otro. Pero bueno, siguen reciclando. Claro. Y cerrando bien el caso de AMIA, nos gustaría saber qué significa para usted mantener viva esta búsqueda de justicia hace más de 3 décadas, después de un hecho tan trágico como fue el caso de la AMIA, el atentado. Como fiscal, obviamente busco la justicia. Mi ideal es llevar verdad a las poblaciones. Si yo respondo a los intereses generales de la sociedad argentina, entonces mi función es tratar de arrojar la mayor luz posible sobre el caso para que la sociedad argentina vea qué pasó, que esa prueba sea evidencia verídica, real, no que sea un invento, una conjetura de algún funcionario. Ese es el primer objetivo. Y segundo objetivo es que a raíz de esa verdad sean identificadas las personas que nosotros consideramos responsables para la ley penal argentina y bueno, que esas personas sean llevadas a juicio. Si podemos hacer juicio presencial, mejor, pero bueno, mientras tanto tenemos el juicio en ausencia y veremos si los jueces se hacen lugar, tendremos en los próximos meses o años un juicio en ausencia que será inédito porque nunca hubo en Argentina, con lo cual como será es propio del futuro. Perfecto. Y última pregunta, para cerrar también y reflexionar un poco, queríamos preguntarle qué habilidades cree usted que son fundamentales para ejercer la función de fiscal o en el derecho penal hoy en día y qué consejo le daría a los estudiantes de Derecho o de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales que se interesan por el ámbito penal y sueñan con trabajar en la justicia o en la Cancillería, que también dijiste que forma parte de todo este proceso. Primero, todo estudiante tiene que tener un amor por la verdad es la realidad, es decir, no llevarse por ideas, ideologías, fantasías o intereses personales solamente. La vida a veces es mucho más compleja de lo que uno cree y dejarse como afectar por la realidad, que la realidad te va a estar llevando. Es decir, si vos me decís que yo iba a ser fiscal federal de Morón, yo no sabía ni que existía la fiscalía federal de Morón. Sí, yo cuando salí del colegio jamás pensé que iba a llegar a esto. Pero bueno, la vida te va llevando por caminos insondables que uno va creciendo. Lo interesante es que uno siempre sea honesto consigo mismo y con la gente. Lo nuestro es un trabajo de servicio, es decir, yo lo que hago es un servicio a la sociedad. Y la política es servicio, el poder es servicio, yo ejerzo el poder.
y el poder es servicio. Entonces, si uno no cree que el poder es para beneficio personal, va a estar en un problema. Ahora, si vos entendés tu trabajo como un servicio y tenés esa libertad de saber que, bueno, en definitiva, los únicos límites que tenés son la verdad y la sociedad. Entonces, que sepan que estudian para ejercer el poder, y si estudian para ejercer el poder, que sea un estudio divino, fascinante. El poder es fascinante, es atrayente, pero también tiene sus problemas. Pero si vos tenés el norte de que el poder es un servicio, y lo vas a disfrutar. Es una carrera muy linda para disfrutarla, para ejercerla, y también con mucha adrenalina, porque el poder lleva adrenalina. Al que le gusta esto, bienvenido al trabajo de la adrenalina y el poder. Perfecto, doctor Basso, muchísimas gracias por la Gracias a entrevista. ustedes.